La vida puede resultar abrumadora cuando parece que nada va como quieres. Puede que te sientas atrapado en un ciclo de mala suerte, donde cada paso que das resulta en más contratiempos, obstáculos y decepciones. Ya sean problemas financieros, conflictos relacionales, o simplemente una serie de acontecimientos desafortunados, este sentimiento de estar maldecido o seguido de mala suerte puede pesar mucho en su corazón. Pero aquí está la verdad. Dios no quiere que vivas bajo el peso de la desgracia. Él tiene un camino para ti, una salida a las luchas que estás enfrentando. Si bien pueden suceder cosas malas, Dios proporciona una solución, una manera de superar lo que percibimos como mala suerte. La respuesta está en fe sincera, arrepentimiento y realineación de su vida con la voluntad de Dios. En el mensaje de hoy, descubriremos cómo la mala suerte, percibida en tu vida, puede comenzar a desvanecerse cuando te vuelves sinceramente a Dios, buscas su guía y alineas tu vida con sus propósitos. Exploremos lo que dice la Biblia sobre cómo superar los tiempos difíciles y cómo Dios puede convertir incluso las etapas más difíciles de la vida en un camino hacia bendición y paz. Uno de los primeros pasos para superar cualquier sentimiento de mala suerte o desgracia es reconocer la soberanía de Dios sobre cada situación de tu vida. Como seres humanos, naturalmente deseamos controlar nuestros resultados. Hacemos planes, fijamos metas y esperamos que las cosas se desarrollen según nuestros deseos. Pero, inevitablemente, la vida presenta desafíos, obstáculos y reveses inesperados en nuestro camino, situaciones que están fuera de nuestro control. Es durante estos momentos cuando podemos sentirnos abrumados, frustrados, o incluso como si la mala suerte nos estuviera siguiendo. Sin embargo, la clave para liberarse de este ciclo de frustración y derrota es reconocer y aceptar que Dios tiene el control en última instancia. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, confesamos que solo Él tiene autoridad sobre todos los aspectos de nuestras vidas, incluidas las cosas que no podemos prever ni cambiar. Esta comprensión cambia nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos en lo que no podemos controlar, dirigimos nuestra atención a aquel que es en control, confiando en que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. La Biblia nos recuerda el poder y la autoridad supremos de Dios sobre el mundo. Isaías 46, 9, 10 declara: Yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie como yo. Hago saber el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Mi propósito se mantendrá, y haré todo lo que me plazca. Este pasaje capta maravillosamente la verdad de la soberanía de Dios. Él conoce el final desde el principio. Él tiene todo el tiempo y la creación en sus manos. Sus planes no se ven frustrados por las limitaciones humanas, y nada le sorprende. Comprender esto es la base para pasar de una mentalidad de mala suerte a una de fe. Cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, a menudo nos frustramos cuando las cosas no salen según lo planeado. Pero cuando nosotros rendirse al control de Dios, encontramos paz al saber que nuestras circunstancias son parte de su plan divino. Incluso cuando las cosas no tienen sentido, o cuando la vida parece injusta, podemos confiar en eso. Dios ve el panorama más amplio y sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 16:9 dice: En el corazón, el hombre planifica su rumbo, pero el Señor establece sus pasos. Este versículo nos recuerda que mientras hacemos planes, en última instancia, es Dios quien dirige nuestro camino. Rendirnos a esta verdad nos libera de la carga de sentir que tenemos que afrontar los desafíos de la vida por nuestra cuenta. Esto no significa que debamos esperar pasivamente a que Dios resuelva todos nuestros problemas sin tomar medidas.
En cambio, significa que nosotros asociarse con Dios en la fe, confiando en Él los resultados, incluso cuando no sean los que esperábamos o esperábamos. La fe en la soberanía de Dios no es una excusa para la inacción, sino más bien un llamado a caminar con valentía, sabiendo que nuestro futuro está en sus manos. Es el tipo de fe que nos permite correr riesgos, enfrentar desafíos y soportar reveses sin perder la esperanza. Uno de los aspectos más difíciles de entregar el control a Dios es dejar de lado el deseo de comprender. ¿Por qué pasan cosas? A menudo queremos explicaciones de las dificultades que enfrentamos, respuestas a preguntas como ¿por qué me pasó esto a mí? O ¿por qué estoy pasando por esto? Pero la verdad es que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Puede que no siempre entendamos por qué ciertos acontecimientos se desarrollan como lo hacen, pero podemos confiar en que Dios está trabajando todas las cosas juntas para nuestro bien. Romanos 8, 28. Esto no significa que Dios hace que sucedan cosas malas, pero tiene el poder de canjear incluso las situaciones más difíciles y utilizarlas para sus propósitos. Lo que a menudo percibimos como mala suerte puede en realidad ser Dios protegiéndonos, redirigiéndonos o preparándonos para algo mayor. La historia de José en la Biblia es un ejemplo perfecto de esto. José enfrentó traición, esclavitud y encarcelamiento, circunstancias que parecían una serie de acontecimientos desafortunados. Sin embargo, al final, José reconoció que Dios había usado esas mismas circunstancias para lograr algo bueno. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: «Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo dispuso para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas». Lo que parecía ser un largo período de desgracia en la vida de José era, de hecho, parte del plan soberano de Dios. Al reconocer la soberanía de Dios, nos abrimos a la posibilidad de que nuestras luchas actuales sean parte de una narrativa divina más amplia que aún se está desarrollando. En lugar de luchar contra la marea de los desafíos de la vida, aprendemos a confía en que Dios está dirigiendo el barco, incluso cuando no podemos ver la orilla. Cuando abrazamos esta verdad, podemos pasar de un lugar de frustración a un lugar de fe. Una fe que dice, aunque no entiendo por qué sucede esto, confío en que Dios tiene el control y Él me ayudará a salir adelante. Rendirnos a la soberanía de Dios también nos permite experimentar verdadera paz. Cuando dejamos de esforzarnos por controlar cada detalle de nuestra vida, podemos descansar sabiendo que Dios nos está sosteniendo. Filipenses 4, 6 y 7 nos anima. No estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios trasciende el entendimiento porque no se basa en nuestras circunstancias ni en nuestra capacidad para controlarlas. Proviene de saber que estamos en manos de un Dios soberano y amoroso que se preocupa profundamente por nosotros. En conclusión, superar la sensación de mala suerte comienza con reconociendo la soberanía de Dios sobre cada situación de tu vida. Se trata de dejar de lado la necesidad de controlar los resultados y rendirse a la verdad de que Dios tiene el control. Al depositar tu confianza en su plan, encontrarás paz en medio de la incertidumbre y esperanza en medio de las pruebas. En lugar de ver tus circunstancias como una desgracia aleatoria, comenzarás a verlas como oportunidades para crecer, transformarte y confiar más profundamente en Dios. Con Él a la cabeza, puedes estar seguro de que, sin importar lo que se te presente, Él está obrando todas las cosas para tu bien.
Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje habla directamente al corazón de lo que significa confiar verdaderamente en Dios, especialmente cuando la vida se siente incierta, caótica o llena de lo que percibimos como mala suerte. El comando para confía en el Señor con todo tu corazón requiere una entrega total de nuestros miedos, preocupaciones y dudas a Dios, poniendo nuestra fe en su sabiduría en lugar de nuestra perspectiva limitada. Cuando nos enfrentamos a desafíos o a una serie de circunstancias difíciles, es natural intentar apoyarnos en nuestro propio entendimiento para analizar, resolver problemas o incluso cuestionar por qué nos suceden estas cosas. A menudo buscamos explicaciones para darle sentido al malestar o dolor que estamos experimentando. Sin embargo, la sabiduría de este proverbio nos enseña que confiar únicamente en nuestro propio entendimiento puede llevarnos por mal camino. La comprensión humana es finita y a menudo puede verse empañada por emociones, información limitada y prejuicios personales. Pero el entendimiento de Dios es infinito y perfecto. Él ve el panorama más amplio y conoce el bien supremo que puede surgir de cada situación, incluso cuando nosotros no podemos. La instrucción de sométete a Él en todos tus caminos significa que en todo lo que hacemos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras respuestas a los desafíos, debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Se trata de poner a Dios en el centro de nuestras vidas y reconocer que Él sabe qué es lo mejor, incluso cuando las cosas no salen según nuestros planes. Este tipo de sumisión requiere humildad. Implica reconocer que los planes de Dios son más altos que el nuestro. Isaías 55, 8, 9. Y confiando en que su tiempo y propósito son siempre para nuestro beneficio. Cuando la vida se siente incierta o desafortunada, puede ser fácil caer en una mentalidad de derrota, pensando que simplemente somos víctimas de las circunstancias. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un propósito para cada desafío que enfrentamos. A menudo, las mismas situaciones que parecen de mala suerte son en realidad momentos de prueba, oportunidades para que crezcamos en nuestra fe, desarrollemos perseverancia y aprendamos a depender más profundamente de Dios. Santiago 1, 2, 4. Refuerza esta verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cada vez que os encontréis ante diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejad que la perseverancia acabe su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. Si bien puede parecer contradictorio encontrar alegría en las pruebas, el mensaje más profundo aquí es que nuestras luchas tienen un propósito mayor. No son aleatorios ni carecen de significado. Son oportunidades para que Dios nos moldee y refine. A través de estas temporadas difíciles, Dios fortalece nuestro carácter, profundiza nuestra relación con Él y nos prepara para futuras bendiciones. A veces, lo que percibimos como mala suerte es en realidad la forma en que Dios nos ayuda, redireccionándonos. Cuando las cosas no salen según lo planeado, puede ser Dios cerrando suavemente una puerta que no es para nosotros, o alejándonos de algo que podría dañarnos a largo plazo. En estos momentos, es fácil frustrarse o decepcionarse, pero confiar en el plan de Dios significa aceptar que sus caminos son más elevados y que Él puede estar protegiéndonos de peligros invisibles o guiándonos hacia algo mucho mejor de lo que habíamos imaginado. Tomemos como ejemplo la historia de Jonás. Jonás trató de huir del llamado de Dios de ir a Nínive y, en el proceso, se encontró con una tormenta feroz y fue tragado por un gran pez. Para Jonás, puede haberle parecido una racha de mala suerte, pero en realidad, estos eventos fueron parte del plan de Dios para devolver a Jonás al rumbo. Lo que parecía una desgracia fue en realidad la gracia y la intervención de Dios, realineando el camino de Jonás con su voluntad. De la misma manera,
Los desafíos que enfrentamos a menudo pueden ser la forma en que Dios nos vuelve a encaminar, ayudándonos a cumplir el propósito mayor que Él tiene para nosotros. Además, muchas de las dificultades que enfrentamos son oportunidades de crecimiento. Como un árbol que se fortalece al resistir fuertes vientos, nuestra fe y nuestro carácter se fortalecen cuando soportamos tiempos difíciles. Si la vida fuera siempre fácil, nunca aprenderíamos a tener perseverancia, paciencia o confianza en la provisión de Dios. Las temporadas difíciles nos enseñan cómo apoyarnos más profundamente en Dios y encontrar fortaleza en Él cuando nuestros propios recursos son insuficientes. Romanos 5:3-5 nos recuerda este proceso. No solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia, carácter, y carácter, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este pasaje nos muestra que el sufrimiento y los desafíos producen frutos duraderos. Si bien las circunstancias inmediatas pueden parecer difíciles, Dios está usando estas pruebas para moldear nuestro carácter y, en última instancia, llevarnos a un lugar de esperanza y confianza más profunda en su amor. Confiar en la soberanía de Dios no significa que la vida estará libre de dificultades. De hecho, la Biblia nos asegura que enfrentaremos pruebas. Juan 16:33. Sin embargo, cuando confiamos en que Dios tiene el control, ya no necesitamos ver estos desafíos simplemente como mala suerte o desgracia. En cambio, podemos verlos como parte de un plan divino más amplio, un plan que está diseñado para acercarnos a Dios, hacernos crecer en la fe y llevarnos a la plenitud de vida que Él ha preparado para nosotros. En momentos en los que la vida se siente incierta o cuando parece que nada va bien, recuerda que Dios está obrando, incluso cuando no puedas verlo. Está trabajando detrás de escena, orquestando eventos de maneras que están más allá de nuestra comprensión. Proverbios 3:6 promete que cuando nos sometemos a Él enderezará vuestros caminos. Esto significa que mientras confiamos en Dios, Él despejará el camino para nosotros, llevándonos por el mejor camino para nuestras vidas. Esto no significa que no habrá desafíos en el camino, pero sí significa que Dios nos guiará a través de esos desafíos y nos sacará del otro lado más fuertes y más resilientes. En conclusión, Proverbios 3:5-6 nos anima a confiar en Dios todo nuestro corazón, dejar ir nuestro entendimiento limitado y someter nuestros caminos a Él. Cuando la vida se siente incierta o desafortunada, podemos encontrar paz al saber que Dios tiene el control y que Él tiene un propósito para cada desafío que enfrentamos. A menudo, lo que percibimos como mala suerte es la forma en que Dios nos prueba, refina o redirige hacia su plan perfecto. Cuando confiamos en su guía y nos sometemos a su voluntad, podemos estar seguros de que Él enderezará nuestros caminos y nos llevará a un lugar de crecimiento, bendición y plenitud. Cuando te vuelves sinceramente a Dios y pones tu confianza en Él, te abres al poder de su sabiduría divina y orientación. Este tipo de confianza va más allá de simplemente creer en la existencia de Dios. Implica una rendición activa y continua de tus planes, tus miedos y tu comprensión hacia el mayor propósito de Dios. Confiar en Dios significa permitir que su sabiduría te guíe, especialmente cuando tus circunstancias parecen abrumadoras o cuando la vida parece incierta. Como seres humanos, es natural obsesionarse con los aspectos negativos de nuestra situación cuando las cosas no salen según lo planeado. A menudo nos concentramos en nuestras frustraciones, decepciones y en la sensación de que las cosas se están saliendo de control. Pero cuando realmente pones tu confianza en Dios, algo comienza a cambiar. En lugar de centrarte en lo negativo, empiezas a reconocer que Dios siempre está trabajando en segundo plano,
orquestar circunstancias, cambiar situaciones y prepararte para algo mejor. Lo que parece un revés o un período de mala suerte, a menudo puede ser la manera en que Dios te prepara para el siguiente paso, protegerte de algo invisible o refinarte para un propósito mayor. La sabiduría de Dios a menudo actúa de maneras que no podemos ver ni comprender de inmediato. Isaías 55, 8, 9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que los caminos de Dios están mucho más allá de nuestra comprensión. Si bien podemos centrarnos en lo inmediato, Dios ve el panorama completo, ve el futuro, los detalles invisibles, y cómo todo encaja. Confiar en su sabiduría significa aceptar que hay elementos de la vida que no siempre entenderemos, pero podemos descansar con la seguridad de que Dios tiene el control, y que sus planes son, en última instancia, para nuestro bien. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron circunstancias difíciles, incluso aparentemente desesperadas, solo para descubrir más tarde que Dios estaba obrando detrás de escena, provocando algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Tomemos, por ejemplo, la historia de José en Génesis. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado, la vida de José parecía estar llena únicamente de mala suerte y desgracia. Sin embargo, a pesar de todo, Dios estaba orquestando eventos que eventualmente colocarían a José en una posición de poder en Egipto, permitiéndole salvar muchas vidas durante una hambruna severa. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo dispuso para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas. Lo que parecía una serie de reveses fue en realidad parte de el mayor propósito de Dios. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que lo que percibimos como desgracia o mala suerte puede, de hecho, ser la preparación de Dios para algo más grande. Cuando confías en Dios y le entregas tu situación, comienzas a ver cómo Él puede usar incluso las circunstancias más difíciles para obrar por tu bien. En Romanos 8:28, Pablo escribe: Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Note que Pablo dice, en todas las cosas, no solo en los buenos tiempos, sino también en las luchas, los retrasos, las decepciones y las dificultades. Confiar en Dios significa creer que todo, incluso las cosas que parecen negativas en el momento, pueden usarse para un propósito mayor en su plan. Dejar ir preocupación y miedo es una parte clave de confiar en Dios. Cuando intentamos controlar cada detalle de nuestras vidas, a menudo nos consume la ansiedad y nos hacemos un sinfín de preguntas. ¿Qué pasa si las cosas no mejoran? ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si nunca supero este desafío? Pero confiar en Dios significa dejar esas preocupaciones en sus manos y confiar en que Él es capaz de guiarte a través de cada tormenta. Filipenses 4:6-7 nos da esta seguridad. No estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregas tus miedos a Dios, experimentas una paz sobrenatural, una paz que va más allá de la comprensión humana. Esta paz proviene de saber que Dios está contigo, guiándote y protegiéndote, incluso en los momentos más inciertos. Confiar en Dios también significa reconocer que tiempos difíciles no carecen de propósito. A menudo, los desafíos que enfrentamos son oportunidades para crecimiento espiritual
y transformación. Dios usa estos momentos para refinar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar más en Él. Santiago 1:2-4 nos anima con esta perspectiva. Hermanos míos, tened por sumo gozo cada vez que os encontréis ante diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejad que la perseverancia acabe su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. A través de las pruebas, Dios nos está moldeando, preparándonos para el futuro y ayudándonos a convertirnos en las personas que Él nos ha llamado a ser. Cuando pones tu confianza en Dios, puedes enfrentar los desafíos con un sentido de esperanza y confianza, sabiendo que nada se desperdicia en su plan. Cada prueba es una oportunidad para que Dios revele su fidelidad y para que tú te acerques a Él. Esta confianza no es una espera pasiva, sino una fe activa, una fe que ora, busca y cree que Dios está obrando, incluso cuando no se pueden ver resultados inmediatos. En conclusión, confiar en Dios significa más que simplemente reconocer su presencia. Significa entregando el control, dejando de lado las preocupaciones y eligiendo concentrarse en cómo Dios está obrando en su vida. En lugar de insistir en las circunstancias negativas, confíe en que Dios está orquestando eventos que en última instancia producirán el bien, incluso si ese bien tarda tiempo en hacerse visible. Cuando dejes ir el miedo y pongas tu confianza plenamente en Él, comenzarás a ver su mano guiándote, protegiéndote y conduciéndote hacia su mayor propósito. Incluso en las temporadas más difíciles, Dios está contigo, y su sabiduría te guiará a través de cada tormenta, trayendo bendiciones y crecimiento más allá de lo que puedas imaginar. Otra clave para romper el ciclo de la mala suerte es arrepentimiento sincero. El verdadero arrepentimiento va más allá de simplemente sentir pena por tus errores o arrepentirte de tus acciones. Es un alejamiento profundo y sincero de comportamientos pecaminosos, patrones de pensamiento o decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. El arrepentimiento consiste en reconocer en qué te has equivocado, confesando tus pecados ante Dios y comprometerse a vivir de manera diferente. Elegir seguir los caminos de Dios en lugar de los suyos propios. El arrepentimiento es una parte vital de nuestra relación con Dios, porque despeja el camino para que su gracia, perdón y restauración entren en nuestras vidas. No se trata solo de pedir perdón, sino de realineando tu corazón con la verdad de Dios y haciendo un esfuerzo consciente para caminar en obediencia a sus mandamientos. En Hechos 3:19 leemos: Arrepiéntete, pues, y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo nos recuerda que el arrepentimiento abre la puerta a la renovación y la restauración. Cuando nos alejamos del pecado y nos realineamos con Dios, invitamos a su paz, sus bendiciones y su guía a regresar a nuestras vidas. A veces, las desgracias o dificultades que experimentamos en la vida son el resultado directo de decisiones, acciones o hábitos que no están alineados con la voluntad de Dios. Si bien no todas las dificultades son causadas por el pecado, hay ocasiones en las que elecciones imprudentes llevan a consecuencias negativas, ya sean malas decisiones financieras, relaciones destructivas o comportamientos que son perjudiciales para nosotros mismos o para los demás. Proverbios 14:12 nos advierte: hay un camino que parece correcto, pero al final conduce a la muerte. Cuando vivimos de una manera desconectada de la verdad de Dios, a menudo nos encontramos atrapados en ciclos de frustración, desilusión e incluso desgracia. Estas consecuencias no son necesariamente castigos de Dios, sino más bien resultados naturales de vivir fuera de su diseño previsto para nuestras vidas. El pecado, por su naturaleza, nos separa de Dios y sus bendiciones. Crea una distancia entre nosotros
y su plan para nuestras vidas, haciendo que nos alejemos de la paz, la guía y la protección que Él ofrece. Cuando elegimos seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios, a menudo nos encontramos perdidos, confundidos y atrapados en una espiral de consecuencias negativas que interpretamos como mala suerte. El verdadero arrepentimiento se trata de reconociendo estos patrones y presentarnos humildemente ante Dios, reconociendo en qué nos hemos equivocado. En Salmo 51:17, David expresa este corazón de arrepentimiento, diciendo: «Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito tú, Dios, no despreciarás». Dios no rechaza a quienes vienen a Él con un corazón humilde y arrepentido. De hecho, les da la bienvenida con brazos abiertos, listo para perdonar y restaurar. Sin embargo, el arrepentimiento no se trata solo de sentir remordimiento. Se trata de tomando medidas, cambiar la forma en que vive, tomar decisiones que reflejen su deseo de seguir los caminos de Dios y comprometiéndose a la obediencia. El verdadero arrepentimiento se evidencia en nuestras acciones y los cambios que hacemos en nuestras vidas. En Lucas 3:8, Juan el Bautista llama al pueblo a producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que el arrepentimiento genuino debe llevar a transformación, un cambio de comportamiento, mentalidad y actitud que refleja una nueva dirección hacia Dios. El arrepentimiento también puede liberarnos de los ciclos de conducta negativa y sus consecuencias asociadas. El pecado tiene una manera de atraparnos en patrones que conducen a la decadencia espiritual e incluso física. Ya sea adicción, amargura, deshonestidad u orgullo, estos pecados nos pesan y nos impiden caminar en la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. El arrepentimiento rompe las cadenas de estos pecados al invitar la gracia de Dios a las áreas de nuestras vidas que necesitan sanación y cambio. La Biblia también habla de las bendiciones que siguen a una vida de arrepentimiento y obediencia. En Deuteronomio 30:1-3, Dios promete a los israelitas que si regresan a Él, les restaurará la suerte y tendrá compasión de ellos. De manera similar, cuando nos arrepentimos sinceramente y volvemos a Dios, abrimos la puerta a su restauración y bendiciones fluir nuevamente a nuestras vidas. Es posible que los obstáculos que enfrentamos no desaparezcan de inmediato, pero nos posicionamos para recibir la guía, la sabiduría y la paz de Dios a medida que avanzamos en la fe. Es importante señalar que el arrepentimiento no es un acto de una sola vez. Mientras caminamos con Dios, el arrepentimiento se convierte en una práctica regular. Alejarnos continuamente del pecado y realinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos da esta hermosa promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados, y nos purificará de toda maldad. Esto muestra la fidelidad continua en perdonarnos y restaurarnos. No importa cuántas veces tropecemos. Lo que importa es la sinceridad de nuestro arrepentimiento y nuestra voluntad de seguir volviendo a Él. El arrepentimiento también conduce a crecimiento espiritual y madurez. A medida que nos alejamos del comportamiento pecaminoso y nos sometemos a la guía de Dios, comenzamos a experimentar una transformación desde nuestro interior. Dios refina nuestro carácter, enseñándonos a vivir de acuerdo con sus principios de amor, humildad y rectitud. Puede que este crecimiento no siempre sea fácil, pero trae un profundo sentido de realización y propósito, a medida que aprendemos a caminar en sintonía con la voluntad de Dios para nuestras vidas. En conclusión, arrepentimiento sincero es esencial para romper el ciclo de mala suerte o desgracia que a menudo resulta de vivir fuera de la voluntad de Dios. No se trata solo de sentir pena por los errores del pasado. Se trata de alejarnos del pecado, hacer un compromiso consciente de seguir a Dios y alinear nuestra vida con su verdad.
Cuando nos arrepentimos, nos abrimos al perdón, la restauración y las bendiciones de Dios. Salimos de los patrones que nos mantienen estancados y entramos en una vida llena de propósito, paz y guía divina. El verdadero arrepentimiento nos permite experimentar la gracia y la misericordia de Dios de manera profunda, llevándonos en última instancia a una vida que refleje su amor y bondad. En Hechos 3:19, se nos instruye: arrepiéntete pues, y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo es un poderoso recordatorio del poder transformador del arrepentimiento. Nos muestra que cuando arrepentirse sinceramente, no solo buscamos el perdón, sino que también damos cabida a la gracia y la renovación de Dios para inundar nuestras vidas. El arrepentimiento se trata de limpiando las barreras que el pecado crea entre nosotros y Dios, para que podamos experimentar plenamente sus bendiciones, paz y favor. Cuando Pedro pronunció este mensaje en Hechos, le estaba hablando a un grupo de personas que necesitaban escuchar que el arrepentimiento lleva a la salvación, curación y renovación. Sus palabras enfatizan que volverse a Dios no es simplemente un acto de contrición, sino un camino hacia los nuevos comienzos. La frase, tiempos de refrigerio, habla con el avivamiento espiritual. Eso tiene lugar cuando dejamos ir el pecado que nos pesa y volvemos nuestro corazón a Dios. Este refrigerio no es solo un alivio temporal de nuestros problemas, es una renovación profunda y duradera que toca cada parte de nuestra vida. El arrepentimiento, como se describe en este versículo, implica dos acciones clave: alejarse del pecado y volviéndose hacia Dios. La primera parte, arrepentíos entonces, se trata de reconocer que nos hemos desviado del rumbo, ya sea por malas acciones intencionales o por la acumulación de hábitos y comportamientos que nos alejan de la voluntad de Dios. La palabra arrepentirse proviene de la palabra griega metanoia, significado un cambio de mente y corazón. No se trata solo de sentirse culpable o avergonzado, se trata de reconocer que nuestras acciones, pensamientos o decisiones no están alineados con el propósito de Dios para nosotros y tomar una decisión deliberada de cambiar. La segunda parte del verso, volveros a Dios, es crucial porque nos recuerda que el arrepentimiento no se trata solo de detener el pecado, se trata de redireccionando nuestro enfoque hacia Dios. Se trata de restaurar nuestra relación con Él y abriendo nuestros corazones a su amor, guía y gracia. A menudo, cuando estamos atrapados en el pecado o en patrones que no están alineados con la voluntad de Dios, nos encontramos espiritualmente agotados, agobiados y distantes de la paz y el gozo que provienen de caminar estrechamente con Él. Pero cuando nosotros recurrir a Dios, nos reconectamos con su fuerza y sabiduría, y experimentamos la refrescante que proviene de estar en su presencia. La idea de que tus pecados pueden ser borrados también es fundamental para comprender la profundidad de la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo nos perdona a medias, ni nos echa en cara nuestros errores del pasado. Los borra por completo. Esta es una imagen poderosa del perdón divino, donde Dios borra nuestros pecados como si nunca hubieran existido. En Isaías 1:18, Dios dice: aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán emblanquecidos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. El perdón de Dios es total y transformador, y nos permite seguir adelante sin el peso de la culpa o la vergüenza. Esta limpieza abre la puerta a tiempos de refrescante. Estos no son solo momentos de alivio temporal de la culpa o la lucha. Ellos son estaciones de renovación espiritual. Cuando volvemos a Dios, Él no solo nos restaura a donde estábamos antes. Experimentamos nuevos niveles de crecimiento, paz y favor. El refrigerio que Dios promete
está profundamente conectado con la idea de renacimiento, una renovación de nuestro espíritu, un nuevo comienzo y una restauración de nuestra conexión con Él. Es como una tierra reseca que finalmente recibe lluvia, se empapa en el agua y cobra vida con nueva energía y vitalidad. El arrepentimiento produce este refrigerio porque elimina los obstáculos que se interponen entre nosotros y las bendiciones de Dios. Cuando nos aferramos al pecado o nos negamos a apartarnos de comportamientos que no están alineados con la voluntad de Dios, esencialmente, estamos bloqueando el flujo de su gracia en nuestras vidas. El pecado crea barreras, interrumpe nuestra relación con Dios, nos dificulta escuchar su voz y nubla nuestra capacidad de experimentar su paz. Pero el arrepentimiento derriba esas barreras, permitiendo que la gracia de Dios se derrame en cada aspecto de nuestras vidas. Es más, estos tiempos de refrescante, ir más allá de la paz y la renovación personales, también incluyen el favor de Dios, sus bendiciones que vienen cuando caminamos alineados con su voluntad. En Deuteronomio 28, Dios describe las bendiciones que siguen a la obediencia. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Cuando volvemos a Dios en arrepentimiento, nos posicionamos para recibir su favor de maneras que pueden transformar no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones, nuestro trabajo y cualquier otra área de la vida. Sus bendiciones no siempre son materiales, pero siempre son significativas: paz, guía, sabiduría y el gozo que surge de saber que estamos caminando según su plan. El arrepentimiento también conduce a una relación más profunda con Dios. Cuando nos alejamos del pecado y volvemos a Dios, no solo experimentamos un alivio temporal, experimentamos una mayor intimidad con Él. Esto es parte del refrigerio. Saber que una vez más estamos en estrecha comunión con nuestro Creador. El Salmo 51, 10, 12 captura esto maravillosamente, mientras David ora: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me eches de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación, y concédeme un espíritu dispuesto que me sustente. El arrepentimiento de David lo devolvió a la plenitud del gozo y la paz que provienen de estar en la presencia de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Además de los beneficios espirituales personales, arrepentimiento sincero también tiene un efecto dominó en nuestras vidas. Cuando volvemos a Dios, a menudo encontramos que otras áreas de la vida también comienzan a mejorar. Las relaciones se curan, las heridas emocionales se reparan, y comienza a surgir claridad sobre nuestro propósito y camino en la vida. El arrepentimiento restaura la alineación entre nosotros y el plan de Dios, y cuando caminamos alineados con Él, nos encontramos más en sintonía con su guía y más abiertos a sus bendiciones. Hechos 3:19 revela la profunda verdad de que el arrepentimiento es la puerta a la gracia y la renovación de Dios. Cuando sinceramente nos alejamos del pecado y redirigimos nuestro corazón hacia Dios, creamos espacio para que su gracia fluya libremente en nuestras vidas. Nuestros pecados son borrados, nuestra relación con Dios es restaurada, y experimentamos tiempos de refrescante, temporadas de paz, crecimiento y favor divino. El arrepentimiento no se trata solo de escapar de las consecuencias del pecado, se trata de abrazar la plenitud de vida que Dios ofrece, vivir en la libertad de su perdón y caminar en el gozo de su presencia. A través del arrepentimiento, experimentamos la renovación de nuestro espíritu y el derramamiento de las bendiciones de Dios en cada área de nuestra vida. El arrepentimiento es poderoso porque realinea tu corazón con la verdad de Dios y te devuelve a la armonía con su voluntad. Cuando nos desviamos del camino de Dios, ya sea por desobediencia deliberada, negligencia
o simplemente tomando decisiones basadas en nuestra propia sabiduría limitada, nuestras vidas a menudo comienzan a reflejar las consecuencias de esa desalineación. Esta desalineación puede manifestarse de muchas maneras: relaciones rotas, decisiones imprudentes, y consecuencias negativas que nos dejan atrapados en un ciclo de decepción, frustración o lo que puede parecer mala suerte. Sin embargo, verdadero arrepentimiento puede provocar verdadera transformación. El arrepentimiento no es solo una respuesta emocional temporal a sentirnos culpables o arrepentidos por nuestros errores. Es un giro profundo e intencional de nuestros corazones de regreso a Dios. Un compromiso de dejar atrás los comportamientos, actitudes y elecciones que nos han alejado de Él, y abrazar su verdad y guía una vez más. Cuando te arrepientes sinceramente, abres la puerta para que la gracia de Dios fluya en tu vida, dándole el espacio para redirige tu camino y sacarte del ciclo de consecuencias que te han pesado. Si ha estado recorriendo un camino que le ha llevado al quebrantamiento, ya sea en sus relaciones, su carrera, sus finanzas o su vida espiritual, el arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Es reconocer ante Dios que has seguido tu propio camino, que los resultados no han sido los que esperabas y que ahora deseas volver a Él en busca de guía, sanación y renovación. Este acto de humillarse ante Dios no solo elimina las barreras que el pecado ha creado, sino que también invita a su intervención en cada aspecto de tu vida. Al arrepentirte, comienzas a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios, que no solo perdona, sino también renueva y restaura. Piensa en el arrepentimiento como una corrección de rumbo en tu viaje espiritual. Si ha ido en la dirección equivocada, ya sea consciente o inconscientemente, el arrepentimiento es como presionar un botón de reinicio. Le permite a Dios redirige tus pasos y lo devolverá a un camino que lo llevará a la vida, al propósito y a la realización. Cuando continuamos caminando por caminos que no están alineados con la voluntad de Dios, a menudo nos encontramos atrapados en un ciclo repetitivo de frustración y fracaso. Pero cuando nos arrepentimos, dejamos de caminar en círculos y comenzamos a avanzar nuevamente, esta vez guiados por la sabiduría, el amor y el propósito de Dios. El arrepentimiento rompe el ciclo de lo que muchos llaman mala suerte. Lo que a menudo parece una serie de acontecimientos desafortunados, pueden en realidad ser las consecuencias naturales de vivir de una manera desconectada de la verdad de Dios. Ya sea el costo emocional de las relaciones tensas, la tensión financiera causada por decisiones imprudentes, o la agitación interna que surge al ignorar la guía de Dios, estos momentos de mala suerte, a menudo son indicadores de que algo está espiritualmente fuera de equilibrio. Pero el arrepentimiento cambia eso. Al confesar tus pecados y buscar el perdón de Dios, creas la oportunidad para que Dios te intervenir en sus circunstancias, convirtiendo lo que parecían retrocesos interminables en oportunidades de crecimiento y renovación. En Proverbios 3:6 se nos recuerda: sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es la esencia del arrepentimiento, presentando tus caminos, tus elecciones, tus planes, tus actitudes, a Dios y permitirle que enderece los caminos torcidos de tu vida. A veces, nuestras vidas se vuelven complicadas y difíciles porque hemos tratado de gestionar todo por nuestra cuenta, confiando en nuestra comprensión limitada o siguiendo los caminos del mundo. Pero el arrepentimiento consiste en reconocer que necesitamos que Dios nos guíe y que solo su sabiduría puede llevarnos a los resultados correctos. Cuando volvemos a Dios, Él no solo nos perdona, también endereza nuestros caminos, aportando claridad donde había confusión y dirección, donde había incertidumbre. El arrepentimiento también produce un sentimiento más profundo de paz y libertad. El pecado y la desobediencia pesan mucho en nuestro corazón, incluso si intentamos ignorarlos o justificarlos.
Hay una carga espiritual que surge de no estar en sintonía con Dios, y a menudo se manifiesta como ansiedad, culpa o una sensación de inquietud. Pero cuando te arrepientes, esa carga desaparece. En Salmo 32:5, David describe la libertad que viene con el arrepentimiento. Entonces os confesé mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dios no solo perdona el pecado, perdona el culpa, eso viene con eso. Cuando nos arrepentimos, no solo nos reconciliamos con Dios, sino también liberado del peso emocional y espiritual de nuestros errores pasados. Esta libertad nos permite avanzar con un renovado sentido de propósito y claridad. En lugar de quedar atrapados en un ciclo de frustración o mala suerte, comenzamos a ver cómo Dios está obrando para transformar nuestras circunstancias. A medida que buscamos vivir de acuerdo con su palabra y su guía, comenzamos a notar que se abren puertas, se restablecen relaciones y nuevas oportunidades de crecimiento y éxito. Esto no se debe a que el arrepentimiento solucione mágicamente todos nuestros problemas, sino a que nos posiciona para recibir las bendiciones y el favor de Dios. El arrepentimiento también cultiva un corazón de humildad y dependencia de Dios. Cuando nos arrepentimos, reconocemos que no podemos vivir la vida por nuestra cuenta y que necesitamos la sabiduría, la fuerza y la gracia de Dios para guiarnos. Esta humildad nos acerca a Dios, profundiza nuestra relación con Él y nos permite experimentar su presencia de maneras más profundas. Santiago 4:8 nos anima: acércate a Dios, y Él se acercará a ti. El arrepentimiento es una forma de acercarnos a Dios, y, al hacerlo, experimentamos la plenitud de su amor, misericordia y gracia. Al buscar sinceramente el perdón de Dios y comprometerse a vivir de acuerdo con su palabra, creas las condiciones para transformación que tenga lugar. No se trata solo de alejarse del pecado, sino de volverse hacia la vida que Dios ha diseñado para ti, una vida marcada por paz, propósito y abundancia espiritual. Cuando te arrepientes, no solo eres perdonado, sino que también eres empoderado por el Espíritu de Dios para vivir de manera diferente, tomar mejores decisiones y alinear tu vida con su perfecta voluntad. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Cuando tu corazón está completamente entregado a Dios y le permites moldear tu camino. En conclusión, arrepentimiento sincero es una fuerza poderosa para el cambio y la transformación en tu vida. Realinea tu corazón con la verdad de Dios, abre la puerta para que fluyan su gracia y bendiciones, y rompe el ciclo de malas decisiones y consecuencias negativas que pueden parecer mala suerte. Cuando buscas el perdón de Dios con un corazón humilde y contrito, y cuando te comprometes a vivir según su palabra, lo invitas a intervenir en tus circunstancias y cambiar las cosas. El arrepentimiento no se trata solo de recibir perdón, sino de experimentar la plenitud de la restauración, renovación y guía de Dios. Se trata de salir de un ciclo de frustración y entrar en la vida abundante que Dios ha preparado para ti. Una vez que hayas reconocido la soberanía de Dios y te hayas arrepentido, el siguiente paso es caminar en obediencia a sus mandamientos. Esta es una parte crucial de tu viaje espiritual, porque la obediencia es la expresión exterior de tu transformación interior. Mientras que el arrepentimiento realinea tu corazón con la verdad de Dios e invita a su perdón, la obediencia es la clave para permanecer en el camino de la bendición y el propósito que Dios tiene para tu vida. Las bendiciones de Dios a menudo fluyen en las vidas de aquellos que están vivir según sus principios. Cuando caminamos en obediencia a Dios, esencialmente estamos diciendo: Señor, confío en tu sabiduría más que en la mía, y elijo vivir mi vida de acuerdo con tu voluntad, no con la mía. Esta elección no siempre es fácil, especialmente en un mundo que a menudo nos empuja en la dirección opuesta, fomentando el egoísmo,
el orgullo y el éxito mundano. Pero cuando nos comprometemos a caminar en obediencia, nos posicionamos para experimentar el favor y la guía de Dios en formas que van más allá de lo que podríamos lograr por nuestra cuenta. Andar en obediencia significa vivir una vida de integridad, amor, generosidad y humildad. Estas son las características de un corazón verdaderamente entregado a Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: «Si me amas, guarda mis mandamientos». Este versículo nos muestra que la obediencia no se trata solo de seguir reglas porque sí. Se trata de amar a Dios a través de nuestras acciones. Cuando obedecemos su palabra, le expresamos nuestro amor y devoción, y a cambio, recibimos las bendiciones de vivir en armonía con su voluntad. La integridad es fundamental para caminar en obediencia. Significa vivir una vida de honestidad, fidelidad y rectitud moral, incluso cuando nadie esté mirando. Dios nos llama a ser personas íntegras, porque Él es un Dios de verdad. Proverbios 10:9 nos recuerda: quien camina con integridad camina seguro, pero quien toma caminos torcidos será descubierto. Cuando elegimos la integridad en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones, invitamos la protección y el favor de Dios a nuestras vidas. Es posible que la integridad no siempre conduzca a recompensas inmediatas a los ojos del mundo, pero conduce a una seguridad y una bendición duraderas a los ojos de Dios. Otro aspecto clave de la obediencia es vivir una vida de amar. Jesús enseñó que los mandamientos más importantes son amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-39. Cuando caminamos en obediencia, somos llamados a reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. Esto significa tratar a los demás con amabilidad, compasión y respeto, incluso cuando sea difícil. Caminar en amor se trata de extender gracia a los demás, como Dios la ha extendido a nosotros. Se trata de poner a los demás primero, perdonar rápidamente y buscar servir en lugar de ser servido. Este tipo de amor nos acerca a Dios porque refleja su corazón por la humanidad. La generosidad es otro sello distintivo de la obediencia. Dios nos llama a ser generosos con nuestro tiempo, recursos y amor, porque Él es un Dios generoso. En 2 Corintios 9:7-8, Pablo escribe: «Cada uno de vosotros debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para bendeciros abundantemente, para que, teniendo en todo y en todo tiempo todo lo que necesitáis, abundéis en toda buena obra». Cuando vivimos generosamente, dando libremente a los demás sin esperar nada a cambio, experimentamos la alegría de ser vasos de las bendiciones de Dios. La generosidad no se trata solo de dar financieramente, se trata de estar dispuesto a invertir en la vida de los demás, ofreciendo aliento, apoyo y amor a quienes lo necesitan. La humildad también es esencial en la vida de obediencia. Jesús fue modelo de máxima humildad cuando Él, el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos y finalmente entregó su vida por nosotros. Filipenses 2:3-4 nos llama a: «No hagáis nada por ambición egoísta o por vanagloria. Más bien, con humildad, valorad a los demás por encima de vosotros mismos, no mirando por vuestro propio interés, sino cada uno por el de los demás». Andar en obediencia significa abrazar la humildad, reconocer que no somos el centro del universo. En cambio, nos sometemos a la voluntad de Dios y buscamos servir a los demás. La humildad abre la puerta al favor de Dios porque elimina el orgullo, que a menudo nos impide experimentar plenamente su gracia. Santiago 4:6 dice: «Dios se opone a los soberbios pero muestra favor a los humildes». Cuando caminamos en humildad,
Estamos abiertos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque ya no intentamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros vivir según los mandamientos de Dios, en integridad, amor, generosidad y humildad, la voluntad de Dios, el favor recae sobre nosotros. Puede que su favor no siempre venga en forma de bendiciones materiales o éxito mundano, pero viene en forma de paz espiritual, alegría y propósito. Caminar en obediencia nos permite experimentar la plenitud de la vida que Dios promete. Salmo 1:1-3. Pinta un hermoso cuadro de las bendiciones que fluyen de la obediencia. Bienaventurado el que no anda con los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en compañía de escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor, y medita en su ley día y noche. Esa persona es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen. Todo lo que hace, prospera. La obediencia a la palabra de Dios alimenta nuestras almas, fortalece nuestra fe y conduce a una vida fructífera en todo el sentido de la palabra. La obediencia también trae claridad y dirección. Cuando vivimos alineados con la voluntad de Dios, estamos más en sintonía con su guía. En Proverbios 3:5-6, se nos recuerda que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Caminar en obediencia es un acto de confianza. Está diciendo, Dios, confío en que tus caminos son más elevados que los míos, y elijo seguir tu ejemplo. Mientras caminamos en obediencia, Dios guía nuestros pasos, alejándonos de patrones destructivos y hacia su propósito divino. Otro aspecto profundo de la obediencia es que conduce a crecimiento espiritual y madurez. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A menudo requiere sacrificio, paciencia y perseverancia. Pero a través de nuestra obediencia, crecemos en la fe y nos volvemos más como Cristo. En Juan 15:10-11, Jesús dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea completa. Cuando caminamos en obediencia, experimentamos la alegría. Eso proviene de estar en estrecha comunión con Dios. Este gozo no depende de las circunstancias. Es el gozo profundo y duradero de saber que caminamos en la voluntad de Dios y vivimos en su amor. Finalmente, caminar en obediencia trae una sensación de propósito y cumplimiento que el mundo no puede ofrecer. Fuimos creados para vivir en relación con Dios, y la obediencia es el resultado natural de esa relación. Cuando vivimos según su diseño, encontramos el profundo sentido de propósito que surge al cumplir el llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Efesios 2:10 nos recuerda que somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. La obediencia nos lleva a las buenas obras que Dios ya ha preparado para nosotros, obras que no solo bendicen a otros, sino que también brindan satisfacción a nuestras propias almas. En conclusión, caminando en obediencia. Seguir los mandamientos de Dios es la clave para experimentar sus bendiciones, favor y guía en cada área de la vida. Se trata de vivir una vida de integridad, amor, generosidad y humildad, eligiendo seguir los caminos de Dios en lugar de los nuestros. La obediencia invita al favor de Dios a nuestras vidas, nos acerca a Él y conduce al crecimiento espiritual, la claridad y un profundo sentido de propósito. Cuando caminamos en obediencia, nos alineamos con el plan de Dios para nuestras vidas, y al hacerlo, experimentamos la plenitud de la vida que Él ha prometido. Deuteronomio 28:1-2 dice, Si obedeces plenamente al Señor tu Dios,
y sigues cuidadosamente todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Esta escritura revela una verdad profunda y eterna. La obediencia conduce a la bendición. Sirve como recordatorio de que cuando alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo con sus mandamientos, nos abrimos a recibir su abundante provisión, favor y protección, en formas que a menudo superan nuestras expectativas. El énfasis en obedeciendo completamente y siguiendo cuidadosamente los mandamientos de Dios en este pasaje resaltan la importancia de obediencia incondicional. No se trata solo de seguir selectivamente ciertos principios cuando es conveniente o cuando se alinea con nuestros propios deseos. Dios nos llama a obediencia completa y consistente para aplicar fielmente su palabra en todos los ámbitos de nuestra vida. Este tipo de obediencia no es legalista, más bien, surge de un corazón que ama y confía en Dios lo suficiente como para seguir sus caminos, incluso cuando requiere sacrificio o desafía nuestro entendimiento personal. La verdadera obediencia es un reflejo de fe, confiando en que los caminos de Dios son más elevados y mejores que los nuestros. La promesa en Deuteronomio 28 es clara. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. La obediencia nos posiciona para experimentar las bendiciones de Dios en cada área de nuestras vidas, nuestra salud, relaciones, finanzas y bienestar espiritual. Estas bendiciones no son simplemente aleatorias u ocasionales. Se describen como algo que acompañarte. Esto significa que el favor de Dios no aparece solo en momentos aislados. Te sigue, te rodea, y se convierte en una parte constante de tu vida cuando caminas en obediencia. Es importante entender que la obediencia es la clave. Eso desbloquea estas bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, no estamos simplemente siguiendo un conjunto de reglas. Nos estamos alineando con el orden divino que Dios ha establecido para nuestro beneficio. Los mandamientos de Dios no son arbitrarios. Están diseñados para protégenos, guíanos y condúcenos al mejor resultado posible. En Isaías 48:17, Dios dice: Yo soy el Señor vuestro Dios, que os enseño lo que es mejor para vosotros, que os dirige por el camino que debéis andar. Sus mandamientos son dados por amor y sabiduría, con la intención de guiarnos a una vida que sea fructífero y satisfactorio. Cuando vivimos alineados con su voluntad, nos colocamos bajo su protección y provisión divina, y comenzamos a ver su mano obrando en formas que van más allá de nuestros propios esfuerzos. Las bendiciones de la obediencia no son solo materiales. Abarcan todas las dimensiones de nuestras vidas. Dios promete bendícenos espiritualmente, trayendo paz, alegría y un sentido de propósito que no se puede encontrar en las actividades mundanas. Al obedecerlo, experimentamos crecimiento espiritual e intimidad con Dios. La obediencia fortalece nuestra relación con Él porque muestra que vivimos al compás de su corazón. En Juan 14:23, Jesús dice: Todo el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre los amará, y vendremos a ellos, y haremos nuestro hogar con ellos. Este versículo nos muestra que la obediencia invita a la presencia de Dios más profundamente en nuestras vidas, creando una relación más cercana e íntima con Él. Además, la obediencia conduce a la claridad y la dirección. Cuando seguimos los mandamientos de Dios, evitamos muchos de los peligros y la confusión que surgen al caminar en nuestra propia sabiduría. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta promesa de guía muestra que cuando nos sometemos a Dios mediante la obediencia,
Él dirige nuestros pasos, haciendo que nuestro camino sea más claro y recto. En lugar de vagar sin rumbo o luchar con la incertidumbre, descubrimos que la sabiduría de Dios proporciona claridad, incluso en las situaciones más difíciles. Además del crecimiento espiritual y la guía, la obediencia trae bendiciones tangibles a nuestra vida diaria. Si bien es posible que estas bendiciones no siempre lleguen en la forma que esperamos, son un reflejo de la fidelidad de Dios. Por ejemplo, la obediencia a menudo conduce a sabiduría en la administración financiera, resultando en estabilidad y provisión. Conduce a relaciones más sanas, mientras vivimos según los principios de amor, perdón y humildad. En nuestro trabajo, la obediencia a los mandamientos de Dios sobre integridad, diligencia y servicio a menudo resulta en favor y éxito. Las bendiciones de Dios lo abarcan todo y tocan todos los aspectos de la vida cuando elegimos vivir en alineación con su voluntad. Deuteronomio 28 continúa describiendo bendiciones específicas que siguen a la obediencia, como el favor de Dios en nuestros lugares de trabajo, la protección de los enemigos y la prosperidad en nuestros hogares y tierras. Estas bendiciones ilustran que la obediencia impacta tanto nuestra vida personal como nuestra comunidad. Cuando seguimos los caminos de Dios, nuestras familias, lugares de trabajo e incluso la sociedad en general se benefician de la luz de la verdad de Dios brillando a través de nosotros. Nuestra obediencia se convierte en un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios, atrayendo a otros hacia Él mientras son testigos del fruto de una vida vivida de acuerdo con su palabra. Es importante reconocer que la obediencia no garantiza una vida libre de desafíos o dificultades. Jesús mismo dijo, «En este mundo tendrás problemas, pero anímate, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. La obediencia no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que el favor, la guía y la paz de Dios estarán con nosotros a través de esos desafíos. Él promete, camina con nosotros a través de cada tormenta y prueba, brindando la fuerza y la sabiduría que necesitamos para superar. La obediencia también requiere perseverancia. A veces las bendiciones de la obediencia no son inmediatas, pero sí seguras. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos la cosecha si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que el fruto de la obediencia puede tardar en manifestarse plenamente, pero llegará. Las promesas de Dios son seguras, y Él siempre es fiel para recompensar a quienes caminan en sus caminos. Nuestra parte es permanecer firmes, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto y que sus bendiciones llegarán cuando estemos listos para recibirlas. Por el contrario, cuando vivimos en desobediencia o ignoramos los mandamientos de Dios, a menudo nos encontramos fuera de su protección y favor. La desobediencia crea distancia entre nosotros y Dios, lo que genera confusión, frustración e incluso una sensación de mala suerte. Deuteronomio 28 también advierte sobre las consecuencias de desobediencia, mostrándonos que cuando nos alejamos de los caminos de Dios, a menudo experimentamos los resultados negativos que vienen al ignorar su sabiduría. Esto no se debe a que Dios nos esté castigando, sino a que vivir fuera de su voluntad naturalmente conduce al quebrantamiento y la dificultad. La obediencia, por otro lado, nos posiciona para experimentar lo mejor de Dios en cada área de la vida. En conclusión, la obediencia conduce a la bendición. Cuando alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo con sus mandamientos, comenzamos a experimentar su mano de provisión, favor y protección de maneras que nunca imaginamos. Estas bendiciones no son solo materiales, abarcan crecimiento espiritual, paz, alegría, claridad y propósito. El favor de Dios sigue a quienes caminan en obediencia, y aunque aún puedan surgir desafíos,
podemos descansar con la seguridad de que vivimos bajo su guía y cuidado. A medida que continuamos obedeciendo a Dios, nos posicionamos para recibir sus abundantes bendiciones y vivir la vida plena y con propósito que Él ha planeado para nosotros. Al mismo tiempo, viviendo con un espíritu de gratitud es clave para superar una mentalidad negativa. Cuando sentimos que estamos atrapados en una rutina de mala suerte, o cuando las cosas no van como queremos, es fácil consumirnos con todo lo que parece ir mal. A menudo magnificamos nuestros problemas, nos concentramos en lo que falta, y pasamos por alto las bendiciones que tenemos frente a nosotros. Pero la gratitud es el antídoto contra esta espiral negativa. Él cambia tu perspectiva, ayudándote a ver no solo los desafíos, sino también la abundancia de bendiciones que están presentes en tu vida, incluso en medio de las dificultades. La gratitud es una práctica que te recuerda de las muchas maneras en que Dios ya ha sido fiel. Cuando nos concentramos en nuestras bendiciones, comenzamos a ver cómo Dios nos ha provisto en el pasado, lo que nos da confianza y esperanza para el futuro. Al reconocer el bien que ya existe, abrimos nuestro corazón a recibir aún más de lo que Dios tiene reservado para nosotros. La gratitud no se trata solo de decir gracias por las bendiciones obvias. Se trata de reconociendo la mano de Dios en acción en todos los aspectos de la vida, incluso en las pequeñas cosas cotidianas que a menudo damos por sentado. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo escribe: «Dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Este versículo es un poderoso recordatorio de que la gratitud no depende de nuestras circunstancias. Estamos llamados a dar gracias. En todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien. La gratitud es una elección, un acto deliberado de fe que dice: confío en que Dios es bueno, y confío en que Él está obrando para mi bien, incluso cuando no puedo verlo. Al practicar la gratitud en tiempos difíciles, estamos expresando nuestra fe en la soberanía de Dios, confiando en que Él tiene el control y que hará todo para nuestro beneficio, tal como lo promete Romanos 8:28. La gratitud es también un acto de humildad y el reconocimiento de que no somos autosuficientes. Nos recuerda que todo buen regalo viene de Dios, Santiago 1:17, y que dependemos de su provisión, gracia y misericordia. Cuando reconocemos que todo lo bueno en nuestras vidas es el resultado de sus bendiciones, nuestra mentalidad cambia de una de privilegio o frustración a una de agradecimiento y confianza. Esta humilde postura de gratitud abre la puerta a las continuas bendiciones de Dios, porque muestra que somos fieles mayordomos de lo que Él ya nos ha dado. La gratitud también tiene un poderoso efecto en tu bienestar mental y emocional. Cuando te concentras en aquello por lo que estás agradecido, es menos probable que te centres en lo negativo y comienzas a cultivar una mentalidad de esperanza y positividad. Es fácil desanimarse cuando sientes que las cosas no van como quieres, pero la gratitud te ayuda a ver el panorama más amplio. Te recuerda que Dios todavía está trabajando, incluso cuando las cosas parecen difíciles. La gratitud desvía tu atención de lo que está mal y la enfoca hacia la bondad de Dios, permitiéndote experimentar paz en medio de la incertidumbre. Incluso en tiempos de lucha, siempre hay cosas por las que estar agradecido. Podría ser algo tan simple como despertarse a un nuevo día, tener comida para comer, o el amor y apoyo de familiares y amigos. A medida que practicamos la gratitud por estas cosas, comenzamos a darnos cuenta de que la presencia y provisión de Dios siempre están con nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: no estéis afanosos por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Observe cómo acción de gracias es fundamental para esta promesa de paz. Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios con un corazón agradecido, Él responde dándonos una paz que va más allá de nuestro entendimiento, una paz que proviene de saber que Él tiene el control. La gratitud también está estrechamente relacionada con contentamiento. Cuando practicamos la gratitud, nos contentamos con el lugar donde nos encontramos, confiando en que Dios nos está proporcionando exactamente lo que necesitamos en esta temporada. En Filipenses 4:12-13, Pablo comparte: sé lo que es tener necesidad, y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea que esté bien alimentado o hambriento, ya sea que viva en abundancia o en necesidad. Todo esto lo puedo hacer en aquel que me fortalece. La gratitud nos permite experimentar satisfacción, independientemente de nuestras circunstancias, porque sabemos que nuestra alegría y satisfacción provienen de la presencia de Dios en nuestras vidas, no de condiciones externas. Además, la gratitud es una forma de guardando tu corazón contra la amargura y el resentimiento. Cuando nos concentramos solo en lo que va mal, fácilmente podemos desanimarnos e incluso enojarnos con Dios o el mundo. Pero cuando practicamos intencionalmente la gratitud, ayuda protege nuestros corazones de estas emociones negativas. La gratitud cambia la narrativa de ¿por qué me está pasando esto a mí? Hasta gracias Dios por estar conmigo en este momento y por las bendiciones que ya me has dado. Este cambio de perspectiva nos permite abordar la vida con gracia y esperanza, sabiendo que la bondad de Dios está siempre obrando, incluso en los momentos más difíciles. La gratitud también fortalece nuestra relación con Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para agradecerle por las formas en que nos ha bendecido, profundizamos nuestra conexión con Él. En Lucas 17:11-19, vemos la historia de Jesús sanando a 10 leprosos, pero solo uno regresó para agradecerle. Jesús preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Nadie ha vuelto a alabar a Dios sino este extranjero? El que volvió a expresar su gratitud recibió una bendición aún mayor. Esta historia ilustra que si bien Dios nos bendice independientemente de nuestro reconocimiento, expresando gratitud, profundiza nuestra relación con Él y abre la puerta para más bendiciones fluir en nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud, también comenzamos a ver cómo Dios está obrando en el pequeños detalles de nuestras vidas. Nos volvemos más conscientes de su presencia y provisión en formas que quizás antes habíamos pasado por alto. La gratitud agudiza nuestra visión espiritual y nos ayuda a notar la mano de Dios en las pequeñas cosas: la llamada telefónica inesperada de un amigo, el momento de paz tranquila, o la belleza de la creación que nos rodea. Al reconocer estos momentos, crecemos en nuestra conciencia de el cuidado constante de Dios y provisión, que fortalece nuestra confianza en Él. En conclusión, viviendo con un espíritu de gratitud es una de las formas más poderosas de superar una mentalidad negativa y liberarse de la sensación de estar atrapado en un ciclo de mala suerte o desgracia. La gratitud desvía tu atención de lo que está mal y la centra en la bondad de Dios, recordándote las muchas bendiciones que ya tienes. Te ayuda a confiar en su fidelidad, incluso en medio de las dificultades. Como enseña Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, estamos llamados a dar gracias en todas las circunstancias, porque la gratitud no es solo una reacción a las cosas buenas, sino una elección de centrarnos en la bondad de Dios, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Cuando vivimos con gratitud, abrimos nuestro corazón para recibir la paz, el gozo y las bendiciones continuas de Dios. Y cada día nos volvemos más conscientes de su presencia en nuestras vidas. La gratitud es más que una simple actitud positiva. Es un acto de fe que transforma nuestra perspectiva e invita a la gracia de Dios
a cada momento. Si siente que está atrapado en un ciclo de mala suerte, sepa que Dios tiene una salida. Al volverte sinceramente a Él, confiar en su plan, arrepentirte de cualquier cosa que no esté alineada con su voluntad y comprometerte a caminar en obediencia, puedes comenzar a experimentar un cambio en tus circunstancias. Lo que puede parecer mala suerte, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, transformación y bendición cuando permites que Dios tome el control. Dios no quiere que la desgracia te abrume. Él te invita a entregarle tus cargas y confiar en su plan mayor. Recordar, su gracia es suficiente para ti, y su poder se perfecciona en vuestra debilidad. Al dar estos pasos con fe, reconociendo la soberanía de Dios, arrepintiéndose sinceramente y viviendo en obediencia, verá que la mala suerte no tiene control sobre tu vida. En cambio, caminarás en las bendiciones, la paz y el favor de Dios, sabiendo que Él está contigo en cada paso del camino.